Bien, continuando entonces con la explicación de enzimas, las generalidades, vamos a terminar con la clase en este video. Y habíamos charlado anteriormente en cuanto a la importancia clínica de las determinaciones de las enzimas, los métodos de determinación enzimática, las unidades que se utilizaban y cómo estaba estandarizada esta metodología, se ha puesto en punto para la medida de la actividad enzimática en cada uno de los autoanalizadores, mediante los controles de la calidad internos y externos. Y vamos a hablar un poquito, un ratito, de la importancia de la etapa posanalítica, en donde vamos a hablar nuevamente de los valores de referencia y la metodología utilizada que tienen que ir en el informe clínico al médico, que se le va a dar al médico o al paciente, ¿no? Después vamos a ver en cada uno de los casos. Bien, dada la heterogeneidad entonces de estos resultados, se necesita, como dijimos anteriormente, optimizar justamente la metodología de medida que tiene o que están disponibles para la determinación catalítica de las enzimas. Hay gran variedad de metodologías que se ha ido implementando, ya sea desde el punto de vista manual, inicialmente con la utilidad del espectrofotómetro, y ahora entonces los autoanalizadores y las nuevas metodologías que están disponibles en el mercado gracias al incremento del desarrollo tecnológico. La actividad enzimática depende entonces, en consecuencia, hay que tener en cuenta al momento de medir la actividad enzimática en una muestra, cualquiera sea una muestra biológica, como dijimos anteriormente, que puede ser un suero, plasma o cualquier otro líquido biológico, muchas otras variables. Fíjense, por ejemplo, la temperatura, que esto tiene que ver simplemente con el análisis de la actividad propia de la enzima, que habíamos discutido en química biológica. Las enzimas como proteínas tienen una temperatura a la cual actúan óptimamente a una mayor velocidad, ¿sí? Del pH, la fuerza iónica del líquido en donde se encuentran, el buffer, la concentración de sustrato. Muchas veces, entonces, si yo quiero medir la actividad enzimática, la concentración de sustrato que yo le vaya a colocar no tiene que ser el limitante. El limitante tiene que ser la presencia de la enzima, la cantidad de enzima presente en la muestra. Por eso siempre la concentración de sustrato tiene que estar excedida, tiene que estar en exceso, ¿sí? Con respecto a la actividad enzimática. Bueno, la concentración de las coenzimas, ¿sí? Que tienen que estar disponibles. Por eso, por ejemplo, los cofactores, ¿no? Coenzimas o cofactores, que entonces tenemos que pensar de que la muestra adecuada no puede ser una muestra tomada con anticoagulantes que sean quelantes de cofactores enzimáticos, porque obviamente la actividad de la enzima va a estar limitada gracias a la ausencia de estos cofactores que han sido quelados por el anticoagulante mal elegido, o la muestra mal sacada, mal tomada. La presencia de inhibidores o activadores enzimáticos, entonces eso también hay que tener en cuenta. Los tipos de inhibidores, como ustedes vieron anteriormente, los inhibidores competitivos, no competitivos, los alostéricos. Bien, entonces como consecuencia bioquímica del proceso analítico de un laboratorio clínico, se obtienen resultados que son reportados a los médicos o a los pacientes, ¿no? Los laboratorios de barrio reportan los resultados a los pacientes y los pacientes se los llevan a los médicos. En la etapa preanalítica y posanalítica, entonces, están incluidos, bueno, en la etapa preanalítica muchas veces están incluido el médico, que receta entonces, que transcribe la orden médica, después el bioquímico, clínico y el técnico que toman la muestra, y después en la etapa analítica el análisis propiamente dicho. Pero, a lo último, en la etapa posanalítica implica la información o la comunicación de los resultados. Y estos tienen que ser confiables para lograr un verdadero apoyo clínico, un verdadero diagnóstico y seguimiento de ese paciente, y eso tiene que ver entonces con el sistema de medida, propiamente dicho, el control del sistema analítico, mediante los controles externos e internos de la calidad. Como dijimos anteriormente, entonces, los resultados deben ser expresados en las unidades adecuadas, según la metodología utilizada, ya sea unidades de catálisis enzimática o unidades de concentración o masa. Y por otro lado, siempre indicar el método utilizado y los valores de referencia para la edad y para el sexo o
la metodología utilizada, porque muchas metodologías tienen valores de referencia distintos. Bien, dijimos entonces que las isoenzimas son distintas formas de presentación de una enzima, que habíamos hablado de las formas múltiples de una enzima, se hablaba en 1950, fíjense, de formas múltiples de la enzima, y eso involucra las isoenzimas, las isoformas y las macroenzimas. Fíjense que dice que la palabra isoenzima se aplica a las proteínas especializadas, que son enzimas, que catalizan la misma, eso es muy importante, reacción química, tiene similar especificidad de sustrato, o sea, la KM puede cambiar, y de diferente estructura molecular, porque pueden venir de distintos genes, recuerden ustedes, o tienen aglomeraciones de distintos monómeros. Por lo tanto, las isoenzimas están codificados por diferentes genes, mientras que las isoformas son productos de un mismo gen con modificaciones posttraduccionales, como habíamos dicho anteriormente. Bien, ¿esto claro? Entonces continuamos. ¿Por qué estudiamos a las isoenzimas? ¿Por qué no estudiamos a las enzimas? Porque las isoenzimas son específicas de tejido, y eso es lo más importante. Del estudio bioquímico al impacto clínico que tiene ese valor que yo le voy a dar. No es lo mismo decir un valor de enzima total a definir un valor de una isoenzima, porque la isoenzima, vamos a ver en los casos que vamos a analizar, son específicas de algunos tejidos en particular. Entonces, si yo indico que ante un valor determinado de un aumento de la enzima, tengo un aumento de una isoenzima en particular, que recuerden, la isoenzima tiende a ser una fracción de la enzima total, ¿no? Del valor de enzima total. Entonces, ante un valor de una isoenzima alterada, entonces vamos a ir a hablar de un daño particular de ese tejido. Entonces, aumenta el conocimiento, el estudio de las isoenzimas aumenta el conocimiento del origen o ubicación, dada a la órgano especificidad de la isoenzima, frente al aumento de la actividad total de una enzima ubicua. Una enzima ubicua es una enzima que se encuentra en muchos tejidos, ¿sí? Permitiendo una orientación diagnóstica más precisa, que eso es lo que buscamos, ¿sí? Más acertada, más definida. Una LDH aumentada no me está hablando mucho, porque la LDH se encuentra distribuida en muchos tejidos. Pero una isoenzima particular aumentada de la LDH sí me está empezando a hablar de qué trastorno fisiopatológico está afectando o a qué órgano se está afectando. Entonces, el valor importante de la actividad total versus la actividad de las isoenzimas, la importancia, el peso que tiene la medida de algunas isoenzimas. Bien, entonces, ¿en qué se diferencian unas isoenzimas de otras? En la propiedad enzimática propiamente dicha, la afinidad por el sustrato, la KM habíamos definido. Recuerden estas cosas, por favor, que son muy tomables en los exámenes, en los finales sobre todo, ¿eh? Propiedades físicas, movilidad electroforética. Algunas se mueven más, algunas se mueven menos cuando nosotros hacemos una electroforesis. Recuerden química biológica cómo analizábamos las electroforesis de las proteínas. Se relacionaba con la masa y con las cargas que tenían las enzimas, las proteínas. Y las propiedades bioquímicas, estructurales, tipo genéticas o inmunológicas, ¿sí? Si yo vayamos a inmuno para eso, ¿no? La especificidad de antígeno-anticuerpo, ¿sí? Un anticuerpo que reconoce algún epitope de la enzima, ¿eh? Entonces esa es una propiedad muy importante, muy específica de las enzimas, porque es una interacción antígeno-anticuerpo. ¿Cómo se originan las isoenzimas? Por diferentes genes estructurales, como habíamos dicho, por híbridos de subunidades distintas o por variantes alélicas. Vamos a discutir cada una de ellas. Diferentes genes estructurales, por ejemplo, son proteínas independientes totalmente, como la malato-deshidrogenasa mitocondrial y la malato-deshidrogenasa citoplasmática. Son de genes distintos que se ubican en lugares distintos dentro de la célula. Son uniloculadas cada una de estas isoenzimas. O la amilasa salival y la amilasa pancreática. Fíjense que tan lejos está una de la otra. Se ubican en cromosomas y genes distintos y se sintetizan en órganos totalmente distintos. Híbridos de subunidades totalmente distintas. Fíjense, son isoenzimas con diferentes subunidades, monómeros distintos, que derivan de distintos genes estructurales o de múltiples alelos. Alelos son variantes del mismo gen, ¿sí?
son variantes del mismo gen. Entonces tenemos las LDH fundamentalmente, que tenemos los 5 tipos y 5 isoenzimas. LDH1, 2, 3, 4 y 5. O la creatinfosfoquinasa, ¿sí? O la CPK, que tenemos la MM, la MB y la BB, que son las que vamos a analizar a lo largo del módulo de enzimas. Las variantes alélicas se originan en genes alélicos o se llaman aleloenzimas. Los genes alélicos son formas alternativas de un mismo gen, ¿sí? Presentes en un locus. Locus es el lugar en el cromosoma donde se ubica el gen. Y que originan productos con la misma función. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un ejemplo. No les voy a pedir ejemplos de estas, sí ejemplos como la LDH, la CKMB y las que vamos a ver en un ratito. ¿Cómo se originan entonces? ¿Conjugados o derivados proteicos? Fíjense, tenemos conjugadas por otros grupos como la fosfatasa alcalina ósea y la fosfatasa alcalina hepática, después vamos a ver, por proteólisis como la quimiotripsina, desaminación, oxidación o fosforilación, fíjense, la CKMM, en un ratito les voy a explicar el tema de la fosforilación, por formas conformacionalmente diferentes, que son las enzimas alostéricas, y que son polímeros de una única subunidad, como la glutamato de hidrogenasa. Todas estas son entonces isoformas, porque son modificaciones post-traduccionales. Veamos, por ejemplo, acá. Son formas múltiples de enzimas que se originan por modificaciones post-traduccionales. Y esa palabra tiene que aparecer en la definición de isoformas porque si no, no estaría adecuadamente definido, ¿sí? De la proteína enzima. Los cambios pueden ocurrir en espacios intra o extracelulares y esas modificaciones no son vitales para el sitio activo, no modifican el sitio activo, por lo tanto, no cambian la especificidad, ¿sí? Muchas veces de la enzima. Fíjense entonces en el caso de lo que decíamos anteriormente, por ejemplo, la desaminación, en este caso de la isoenzima MM de la CK. Fíjense cómo, por una proteasa en realidad que se encuentra en la circulación, en el plasma, se pueden romper dos de estas lisinas, formando CKMM3, ¿sí? 3,1, o la CKMM3,2 si se rompe solamente uno de estos dos, de estas dos lisinas que tienen cada uno de estos monómeros. Lo mismo pasa para el CKMB, fíjense. El CKMB existe como la CKMB2,2 si tiene este residuo de lisina, o si como consecuencia de la acción de esta proteasa en el plasma, se genera esta otra isoforma con el clivaje del residuo de lisina del monómero del monómero M. Y la isoenzima BB, obviamente, como no tiene el monómero M, no puede tener la posibilidad de estas variantes que hemos analizado anteriormente. Lo otro que puede ocurrir, fíjense, en caso de la fosfatasa alcalina ósea o hepática, el diferente contenido de ácido ciálico que se agrega en el complejo de Golgi, luego de que haya sido sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso la molécula de fosfatasa alcalina. Cuando llega al Golgi, se agregan distintos residuos de ácido ciálico, y eso que le genera a la molécula. Entre otras cosas, diferente movilidad electroforética, porque diferente carga tienen. Otras cosas que le agregan también, al agregarle ácido ciálico, lo que le cambia también es la diferencia seguramente en la resistencia a la temperatura, ¿sí? Y eso tiene que ver entonces con modificaciones post-traduccionales, luego de la síntesis de la molécula de proteína. Bien, ¿cómo se originan? Seguimos entonces, formación de complejos entre las isoenzimas, isoformas, séricas con inmunoglobulinas u otras estructuras, y acá tenemos entonces la presencia de las macroenzimas, que dijimos que son enzimas que se unen a otras cosas que pueden ser inmunoglobulinas u otros componentes, como por ejemplo, dijimos, las lipoproteínas. Y eso que genera un mayor peso molecular de esta isoforma, y por lo tanto entonces, ¿qué? Una disminución en la tasa de aclaramiento, un aumento de la vida media, y por lo tanto, la persistencia de valores elevados en la sangre sin una connotación clínica característica, ¿sí? Eso es lo más importante. Aumento de una enzima, pero que no tiene una relación clínica
en el paciente. ¿Por qué es importante su estudio? Un aumento persistente de la actividad total de la enzima en circulación que no se asocia con sintomatología sugiere la presencia de macroenzima. ¿Todas las enzimas tienen macroenzima? No. Hay algunas muy características, como por ejemplo la amilasa, ¿sí? Las macroenzimas de amilasa, la macroenzima de CKMB, por ejemplo, ¿sí? Que vamos a ver que hay que descartar siempre cuando hay un aumento que no se relaciona con la sintomatología clínica del paciente. La no detección puede provocar errores en el diagnóstico, fíjense, por eso siempre hay que pensar en la presencia de isoenzimas del diagnóstico y la realización de pruebas innecesarias o procedimientos invasivos en el paciente. Bien, macroenzimas de tipo 1 entonces son las que se unen a inmunoglobulinas, acá las tienen, fíjense las inmunoglobulinas más comunes con las cuales se unen estas enzimas, lipasa, ALT, ALP, amilasa, ¿sí? AST, gamma GT, etc. Fíjense que muchas enzimas presentan macroenzimas de tipo 1. Y las de tipo 2, fíjense que son las que se unen a lipoproteínas, a drogas, y a otras cosas más que se pueden encontrar en el plasma, y generan entonces macroenzimas de tipo 2. Fíjense que se encuentran entre ellas la amilasa, la fosfatasa alcalina, la gamma GT y la CPK, entre otras. Bien, ¿cuáles son los métodos de identificación que tenemos para las isoenzimas? Según las características físico-químicas. Según la carga eléctrica, entonces podemos realizar una electroforesis convencional, como lo explicamos en química biológica, y podemos separar según su peso molecular también, por ejemplo, y podemos hacer un análisis del peso molecular de las proteínas. A mayor peso molecular, entonces, mayor retención de esa proteína, ¿sí? O por la carga eléctrica y el PI, el punto isoeléctrico, mediante una metodología que se llama isoelectroenfoque. Otros métodos de identificación según su catálisis: por inhibición química, utilizando algunas sustancias como la lecitina; por inhibición física, utilizando el calor, porque algunas isoformas, por ejemplo, van a poder ser resistentes al calor y otras no resistentes al calor, entonces se van a desnaturalizar y las vamos a poder sacar de la medición, ¿sí? Luego de hacer la inactivación térmica. Lo mismo que luego de hacer la inactivación química, ¿no? O por distintas afinidades al sustrato, mediante entonces esta constante de Michaelis, que es la CAE. Según las características antigénicas, fíjense, por inmunoinhibición, utilizando un método cinético que se utiliza hoy en día actualmente para la CKMB, que cuando hablemos de CKMB vamos a hablar de esta metodología de inmunoinhibición enzimática. Así que vamos a quedarnos acá solamente, y cuando hablamos de inmunoinhibición, hablamos de método cinético, o sea que estamos midiendo actividad enzimática. O inmunométricos, ¿sí? Como el RIA, los ELISAs, ¿sí? Que miden la masa, la concentración, la cantidad de enzima presente en una muestra. Bien, ¿cuáles son las enzimas que presentan isoenzimas y que son de importancia clínica en el diagnóstico? La lactato deshidrogenasa para hematología y para neoplasia, fíjense lo ubicua de esta enzima. La CPK o la CK en miopatías, o sea, alteraciones en el tejido muscular, tanto cardiopatías, como vemos ahí, o miopatías de músculo esquelético del resto del cuerpo, que no sea el corazón. La fosfatasa alcalina en osteopatías, alteraciones del sistema esquelético o neoplasias, porque hay formas de fosfatasa alcalinas símil neoplásicas. Las fosfatasas alcalinas, otras fosfatasas alcalinas neoplásicas. Amilasa, la amilasa está muy importante en el estudio de las pancreatopatías, fundamentalmente en la pancreatitis, en el cáncer de páncreas, etc. La elastasa en infecciones y en pancreopatías también. La adenosina de aminasa en infecciones por tuberculosis fundamentalmente. Y las macroenzimas que nosotros analizamos fundamentalmente van a ser de CK y de amilasa, ¿sí? Bueno, acá tienen, esto solamente para ustedes, para que lo lean, acá tienen la definición de la lactato deshidrogenasa con el nombre de la enzima según
la nomenclatura numérica, y cuándo aumenta. Por ejemplo, en anemias hemolíticas, que lo van a ver el cuatrimestre que viene, en neoplasias, en leucemias, otros trastornos hematológicos como la púrpura trombocitopénica, trombocítica o idiopática, las enfermedades infecciosas, trastornos neurológicos, cuadros inflamatorios, ¿sí? Fíjense, y en otras enfermedades, en todo lo que, en todas las enfermedades que aumentan la LDH. Entonces, ¿cuán importante, cuán significativo va a ser para el diagnóstico clínico una LDH aumentada? Y va a tener que ver con el entorno clínico del paciente fundamentalmente, y después vamos a tener que tratar de analizar las isoenzimas, que son las que me van a dar más información que la actividad total aumentada. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para la LDH las distintas isoenzimas y cómo son los valores de referencia en el suero, donde la más aumentada es la LDH2, fíjense que está formada por 3 dominios H y 1 M, y así sucesivamente. Acá tienen, por ejemplo, que en el cromosoma 11 y en el cromosoma 12 están las informaciones genéticas para los dominios, ¿sí? Tanto para los dominios M como los dominios H. Y después, post-traduccional, se van a ir juntando estos dominios y formando las distintas isoenzimas. Fíjense, las 5 isoenzimas que conforman, fíjense, un porcentaje cada uno del total que sería la actividad enzimática total de LDH. ¿Sí? Bien, y acá tenemos distintos aportes. Fíjense, por ejemplo, la LDH, acá tenemos, estas son las movilidades electroforéticas de las distintas isoenzimas, y acá tenemos con qué se relacionan cada una de estas distintos aumentos. Entonces, cuando aumenta LDH1 y LDH2, entonces estos se relacionan con una patología a nivel del corazón, de los glóbulos rojos o del riñón. La LDH3, la isoenzima LDH3, se relaciona con páncreas, pulmón, plaquetas y glóbulos rojos. Y LDH4 y LDH5 con músculo esquelético, hígado y tumores. Entonces, es importante evaluar los distintos aumentos, ¿sí? Que se dan en cada una de estas alteraciones. Por ejemplo, la LDH1 y la LDH2 aumentan tanto en corazón como en los glóbulos rojos. Entonces, veamos glóbulo rojo. Aumenta la LDH1 y aumenta la LDH2. Pero fíjense la proporción de estos aumentos. Si vamos al corazón, por ejemplo, la LDH2 aumenta mucho más, perdón, la LDH1 aumenta mucho más que en el HEMATI que la LDH2, ¿sí? Que las dos aumentan en la misma proporción. Entonces, esta diferencia marcada entre cada uno de estos dos aumentos me hablan de que o puede haber un daño a nivel del corazón o puede haber un daño a nivel de los hematíes, por ejemplo, una anemia hemolítica. Bien, acá simplemente les cuento un poquito más de la LDH6, que es una de las que ya nosotros no estamos viendo, pero hay un tercer locus para la LDH, que es la C, ¿sí? Que es un tetrámero, entonces formado por 4 subunidades X o 4 C. Entonces estos se encuentran en testículo humano postpuberal, en el semen y tiene que ver con trastornos de la fertilidad masculina. Pero esto ya es un poco más avanzado, simplemente se los presento. Hay una sexta LDH que se conoce en la actualidad. Fíjense que dice que su presencia es de mal pronóstico en pacientes con aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, y se asocia con injuria hepática, también secundaria, insuficiencia cardíaca. Esto es lo que está postulado el día de hoy. Simplemente para ver, acá tenemos las distintas isoenzimas del LDH, acá se ve el enzimograma, cómo se ven las distintas formas y cómo corren los distintos patrones, donde esta es la 1, esta es la 2, fíjense que la bandita es más intensa, por lo tanto la altura del pico es mayor, y así sucesivamente las distintas isoenzimas. Acá tienen lo que ya habíamos visto, la catálisis, la formación del piruvato o el lactato, dependiendo si va para un lado o para el otro. Y bueno, acá tienen las condiciones para hacer el isoenzimograma, que lo vamos a ver en detalle el año que viene, donde el soporte era acetato de celulosa, el sustrato es, fíjense, el lactato con el NAD oxidado. El revelado se utiliza
fluoresceína para evaluar el UV, o colorimétricos con un sustrato enzimático. Acá tienen lo mismo, para el IAM, fíjense que aumenta LDH1 y LDH2, pero aumentada LDH1 mucho mayor que LDH2. No es IAM, sí que tenemos un aumento de las dos, pero LDH está menos la 1 está menos aumentada que la 2. Entonces, ahí descartamos IAM. Pero en un IAM está aumentada. En un IAM significa infarto agudo de miocardio. En un infarto agudo de miocardio la LDH se aumenta, ¿sí? Pero ¿cómo diferenciamos de una anemia hemolítica? Y bueno, porque si hacemos el isoenzimograma, en un infarto va a haber un aumento de la enzima 1 con respecto a la isoenzima 2. Esa es la diferencia. Perdón. Si hablamos de fosfatasa alcalina rápidamente, lo pueden ver así o así, ALP. Se llama ortofosfórico monoéster fosfohidrolasa, la enzima. Su función catalítica hidroliza monoésteres de ácido fosfórico con formación de un alcohol y un ion fosfato a pH alcalino, por eso se llama fosfatasa alcalina. Sus funciones biológicas se están conociendo cada vez más. Transporte es una enzima de membrana, por lo tanto, se encuentra fundamentalmente en los canalículos biliares, ¿sí? Y su función, hay muchas isoenzimas de fosfatasa alcalina, su función es transporte de lípidos a través de la membrana, en proceso de calcificación y resorción ósea, la fosfatasa ósea, detoxificación a nivel hepático, formación de la bili, metabolismo ribonucleoproteico, metabolismo de fosfatidil, etanolamina o piridosal fosfato, ¿sí? Y conocemos varias isoformas e isoenzimas de fosfatasa alcalina y también hay macroenzimas. Fíjense, en el cromosoma 2 y en el cromosoma 1 son los lugares en donde se sintetizan las isoenzimas. Las isoenzimas del cromosoma 2 tienen distintas variantes. Fíjense, la germinal, la placentaria y la intestinal, y la símil placentaria u oncofetal también que se llama. Entonces estas son distintas isoenzimas de fosfatasa alcalina. Lo mismo que en la del cromosoma 1, que son las tejido no específicas, que se encuentran en el hígado, el riñón, ¿cómo es? El esqueleto, el músculo, perdón, el esqueleto, ¿no? Sí, el esqueleto, o sea, el óseo, el tejido óseo, entre otros, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Qué es entonces la fosfatasa alcalina? Es una metaloenzima porque tiene fundamentalmente iones magnesio en su estructura, ¿sí? O es una proteína tetramérica unida a la membrana celular, eso sí lo tienen que saber, es una enzima de membrana. Por carboxipeptidasa terminal, bueno, entonces por una carboxipeptidasa se cliva y aparece en la circulación en forma de dímero, ¿sí? Bien, las isoenzimas son las tejido inespecífico, la placentaria, la intestinal y la oncofetal. Y las isoformas, o sea que cambian solamente la cantidad de ácido siálico que tiene, o sea, son mecanismos posttraduccionales, tenemos la hepática, la ósea, la renal y algunas, las del glóbulo blanco, los leucocitarias. Dentro de las macroenzimas tenemos tanto las que forman inmunocomplejos unidos a tipo 1, o las macroenzimas biliares, ¿sí? Que las que se unen sobre todo a la bilirrubina, que se encuentran en trastornos hepáticos o biliares, ¿sí? Que son las de tipo 2. ¿Cuándo aumentan? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cuándo tenemos que esperar valores elevados de fosfatasa alcalina en suero? Bueno, existen valores de referencia para muchos rangos etarios. Por ejemplo, en el adulto, la fosfatasa alcalina, el valor de fosfatasa alcalina normal que se ve fundamentalmente a expensas de la fracción hepática. Poco sobre la fracción ósea, porque ya ha crecido la persona, por eso ya llegó a una etapa adulta, y muy poco de intestinal, casi imperceptible. En el niño en crecimiento, el aumento de fosfatasa alcalina que se observa en el crecimiento, por eso hay valores de referencia para niño en crecimiento, se debe fundamentalmente a la fracción ósea, porque hay crecimiento óseo, ¿sí? Poco la fracción hepática y muy poco la fracción intestinal. Y en la embarazada también aumenta, o sea, tenemos valores de referencia para embarazadas porque aumenta fundamentalmente la fracción placentaria. Poco la fracción hepática, contribuye un poquito a la fracción ósea del tejido del neonato, muchas veces, sobre todo en el tercer trimestre, y casi nada la fracción intestinal nuevamente, ¿sí? Bien.
¿Cómo se estudia? Un ejemplo, simplemente para saber, un ejemplo de inhibición física mediante el calor. La temperatura entonces inactiva a 56 grados centígrados durante 5 minutos la fosfatasa alcalina ósea. Y a 65 grados centígrados por 10 minutos inactiva a la fosfatasa placentaria. ¿Sí? Entonces hay diferencia en cuanto a la sensibilidad térmica. Entonces yo puedo inactivar una, puedo inactivar la otra y medir nuevamente la actividad total de la enzima y diferenciar, ¿sí?, las distintas isoenzimas. Bien, las electroforesis, ¿sí?, de enzimas en realidad. Nuevamente, el soporte es acetato de celulosa, el sustrato alfa-naftil fosfato de sodio, no hay que saberlo, y el revelado por fast violeta stal o fast food simplemente. Fast food, dije cualquier cosa. Fast violet, ¿sí? Bien. En niños, no tenemos niños. En adultos, fíjense, 55 años, tenemos que, acá tenemos hepática, ósea, placentaria e intestinal. Fíjense que siempre la intestinal es muy poquito. Lo que más hay en los adultos, obviamente, es la fracción ósea, hepática, que es la que está acá, poquito de la fracción ósea, como dijimos anteriormente. En embarazadas, fíjense que esta es la placentaria, la que se ve acá, ¿sí? Y esta es la intestinal. Perdón. Entonces aumenta mucho la placentaria. Acá tenemos con cáncer de ovario, por ejemplo. Entonces acá tenemos una nueva fracción que aumenta y acá también aumenta otra, que son, si es que hay metástasis ósea, aumenta la fracción hepática, perdón, si hay metástasis ósea o metástasis hepática, si hay metástasis hepática, obviamente aumenta la fracción hepática, ¿sí? Si hay metástasis ósea, vamos a ver un aumento marcado de la fracción ósea. Y empiezan a aparecer otras placentarias parecidas a la placentaria, que son carcinoembrionarias o oncofetales, que son las que generan justamente esta nueva fosfatasa alcalina, las células malignas, ¿sí?, del cáncer propiamente dicho que tiene este paciente. Bien, una alteración muy común que hay que tener en cuenta en los pacientes pediátricos es esta, la hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia. Fíjense cómo se define. Se define como una elevación desproporcionada y transitoria de la actividad de fosfatasa alcalina sérica en ausencia de datos clínicos y de laboratorios sugestivos de patología ósea o renal. No se asocian a procesos óseos, ni hepatobiliares, ni oncológicos. Usualmente es un hallazgo de laboratorio que no acompaña de una clínica esperada. O sea, el paciente pediátrico se tiene que hacer una rutina y vemos un marcado aumento de fosfatasa alcalina. Y estos marcados aumentos son marcados de verdad. 7.000, 8.000, 10.000 unidades internacionales por litro. Y fíjense que entonces es importante su diagnóstico para evitar estudios posteriores, porque si uno tiene en cuenta este trastorno, esta hiperfosfatasemia transitoria y benigna de la infancia, no sigue haciendo otros estudios, porque ya sabe que esta entidad puede estar presente en estos pacientes. Fíjense, criterios diagnósticos. La edad de presentación menor de 12 años, desde 5 en adelante. La sintomatología es variable, aparentemente no relacionada. Normalidad hasta síndromes severos neurológicos o gastrointestinales, sobre todo porque, por ejemplo, pueden haber simplemente una infección o el asma simplemente puede exacerbar esta hiperfosfatasemia. Ausencia de lesión ósea y hepática en la exploración física y la biológica, y eso es importante, no tiene que tener relación ni con el hepatograma ni con las alteraciones óseas, para que sea una hiperfosfatasemia transitoria benigna de la infancia. Y no tiene que haber posibilidad de alguna alteración oncológica. Ausencia de analítica de alteraciones óseas o hepáticas, a excepción de la fosfatasa alcalina que está elevada, y muy elevada, recuerden eso. La actividad de FAL sérica supera hasta 70 veces el límite del valor de referencia. Elevación de las isoenzimas óseas y hepáticas de la FAL. La normalización de los valores se da, fíjense, a los 4 meses, muchas veces hasta el año están con este trastorno de hiperfosfatasemia. Y después se normalizan y no pasa más nada, ¿sí? Por eso es benigno y es de la infancia. La clínica asociada, fíjense, a virosis, a estrés o al crecimiento simplemente. Bien, la amilasa. La amilasa es otra enzima que tiene isoenzimas, habíamos dicho. Fíjense,
En el cromosoma 1 hay dos variantes alélicas, la pancreática y la amilasa salival, que se sintetizan en distintos órganos y que cumplen la misma función, la hidrólisis de los hidratos de carbono. La pancreática en células acinales del páncreas, tejido específico. La salival en glándulas parótidas, subparótidas y mamarias, en pulmón y trompas de falopio. Fíjense en otros lugares que uno no está acostumbrado a pensar que hay amilasa de tipo salival. En el individuo sano el 40% es de la alfa-amilasa pancreática. La amilasa está presente en suero y es filtrada en el glomérulo y parcialmente reabsorbida en los túbulos renales, por lo que es detectable en orina, y por eso se puede medir la amilasa en orina, que se llama amilasuria, ¿sí? Que está aumentada en, por ejemplo, pancreatitis. Bien, entonces dijimos que estaba presente en el cromosoma 1, existen isoenzimas y macroenzimas, recuerden ustedes, fíjense, las macroenzimas de amilasa tienen con uniones a IgA, IgG, a otras proteínas, por ejemplo, ¿sí? Que se encuentran en el plasma. ¿Qué características tienen? Aumento en la actividad de amilasa en el sueroplasma, ¿sí? Persistente este aumento. Incidencia, fíjense, baja, 0,4% en la población general, hasta 10% en pacientes con hiperamilasemia. El peso molecular de 150 a 2000 kilodalton, dependiendo a lo que se une, y filtra menos por glomérulo renal, por lo tanto se elimina por menos, y por lo tanto entonces permanece más en la circulación. La presencia hay en condiciones normales, hallazgo de laboratorio generalmente, en forma aislada, sin asociarse a patología, enfermedades subclínicas o clínicas leve, y en enfermedades autoinmunes y malabsortivas. En estas patologías o trastornos pueden haber entonces incrementos de macroenzima de amilasa. Y hasta acá llegamos entonces con la primera clase de enzimología clínica. La clase que viene arrancaremos entonces con el estudio más particularmente de algún tejido, en donde vamos a hablar fundamentalmente del hepatocito.